Vamos a empezar un nuevo tema, el tema del equilibrio químico de segundo de bachillerato, un tema crucial, puesto que todos los temas posteriores se van a hacer o van a hacer referencia a este tema del equilibrio químico. Por tanto, estás atentos porque es muy importante. Bien, para entender este tema del equilibrio químico, en primer lugar tenemos que tener claro cómo evolucionan las reacciones químicas. Nosotros sabemos que independientemente de la velocidad del proceso, podemos encontrarnos dos tipos de reacciones químicas. Reacciones químicas denominadas irreversibles, que hasta ahora hemos estado considerando que prácticamente todas son así, aunque la mayoría no lo son tampoco, que son aquellas en las que los reactivos A y B se combinan para dar C y D, y una vez que ya no tenemos cantidades de reactivos A y B, pues la reacción, o de uno de los dos, el reactivo, el que llamábamos en estequiometría el reactivo limitante, la reacción finaliza y ya no hay marcha atrás, esa reacción se separaría. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, pues suele ocurrir reacciones reversibles en aquellas en las que, partiendo de sustancias sólidas o líquidas, se desprenden gases, aquellas en las que se forman precipitados, que son sólidos insolubles, o aquellas en las que el transcurso de la reacción conlleva un desprendimiento de una gran cantidad de energía, de reacciones muy exotérmicas. Sin embargo, hay otro tipo de reacciones, las denominadas reacciones reversibles. Son reacciones que se producen en ambos sentidos, es decir, los reactivos A y B se combinan para dar los productos C y D. Pero a su vez, estos productos C y D, a medida que se van formando, tienen tendencia a combinarse para volver a formar A y B. Por tanto, son reacciones que parece que no acaban nunca, puesto que evolucionan en ambos sentidos. Eso sí, esa evolución se produce con una diferente velocidad. Tenemos una velocidad directa del proceso directo, en las cuales los reactivos se transforman en productos, que como hemos visto en el tema de cinética, pues sigue una ley de velocidad como la indicada en esta imagen, V igual a K por la concentración de A y de B elevado a unos exponentes, y una velocidad inversa pues similar con otra ley de velocidad distinta. Para entender fácilmente esto siempre nos vamos a referir a procesos elementales. Si recordamos del tema de cinética, cuando hablábamos de procesos elementales, la particularidad que tenía era que el orden parcial respecto de cada reactivo coincidía con su coeficiente en la ecuación ajustada. Por eso, en este caso, los exponentes de A, de B, de C y de D van a coincidir con los coeficientes de la ecuación ajustada. Por tanto, en estas reacciones lo que va a pasar, al tener una velocidad directa y una velocidad inversa, es que esas velocidades van a ir variando, puesto que las velocidades dependen de las concentraciones de reactivos, en su caso, en el caso de la directa de A y B, y de la velocidad inversa de la concentración de C y de D, y a medida que A y B van reaccionando para formar C y D, esa velocidad va a ir disminuyendo, puesto que las concentraciones de A y de B se van a ver aminoradas, sería lo que representamos aquí con la línea roja, y sin embargo, inicialmente no tenemos ninguna cantidad de C y de D, pero a medida que se van produciendo, se van transformando otra vez en A y B, por tanto, a medida que van apareciendo, aumentando las concentraciones de C y D, pues la velocidad también va aumentando en un sentido aquí, como podemos ver, exponencial, es decir, no es un aumento lineal, puesto que va a ir variando, y va a llegar un momento en el que ambas velocidades se igualen. Ese punto en el cual la velocidad directa y la velocidad inversa se iguala es el punto en el que, a partir del cual, las concentraciones se van a mantener constantes. Las concentraciones de reactivos totales, suma de las dos, va a ser constante en el tiempo a partir de ese punto, y las concentraciones de productos C y D se van a mantener constantes. Bueno, pues a ese punto, a ese instante,
Es el instante en el que hemos alcanzado, como decimos aquí, el punto de equilibrio, el punto a partir del cual las concentraciones de reactivos y productos se mantienen constantes y, por tanto, las velocidades directas e inversas se igualan. Al igualarse, bueno, pues llegamos a esta expresión que indicamos aquí debajo, que la constante directa por las concentraciones de los reactivos elevado a sus coeficientes es igual a la constante inversa por las concentraciones de los reactivos elevado a sus coeficientes. Si eso lo aglutinamos constantes por un lado, concentraciones por otro, pues llegamos a esta nueva expresión en la que la constante directa partido por la constante inversa es igual a las concentraciones de los productos de la ecuación ajustada elevado a sus coeficientes dividido entre los reactivos de la ecuación ajustada elevado a sus coeficientes. A esa división de constantes de concentraciones se les llama constante K sub C y a esta expresión se le denomina ley de acción de masas. Ahí tenemos la expresión de la ley de acción de masas que dice lo siguiente. En un proceso elemental, el producto de las concentraciones en el equilibrio de los productos elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos, divididos por el producto de las concentraciones de los reactivos en el equilibrio elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos, es una constante a una temperatura determinada llamada constante de equilibrio. Es decir, ahí nos están dando la pista de que lo único que va a hacer cambiar el valor de la constante es la temperatura. Manteniendo la temperatura, la constante no cambia y cambiarán las concentraciones, pero siempre se ha de cumplir pues esa expresión que mostramos ahí de concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes entre concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes igual a una cantidad constante. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que cuando obtengamos un valor de K sub C grande, la información que nos transmite es que en esa reacción, en el equilibrio, lo que predomina, las sustancias que predominan son C y D. Es decir, que hay mucha concentración de C y de D en comparación con las concentraciones que hay de A y de B. Lo que nos tiene que quedar claro es que en el equilibrio tiene que haber de todo. Es decir, tiene que haber cantidades de A, de B, de C y de D. Pero si la K sub C es grande, indica que hay mucho más de C y de D que de A y de B. Sin embargo, si K sub C es pequeño, sería al revés. Lo que nos está indicando es que bueno, pues esa reacción ha reaccionado para dar poco producto y principalmente lo que tengo en el equilibrio son reactivos sin reaccionar. Esas concentraciones son las concentraciones en el momento del equilibrio y en el cálculo de K sub C hemos de tener en cuenta que solo se incluyen las sustancias gaseosas, que son con las que normalmente vamos a trabajar, y o en disolución, con las que trabajaremos después en los productos de solubilidad. Puesto que las especies en estado sólido, su concentración, es decir, su relación entre su masa, su cantidad de materia y volumen a su densidad, y en el líquido igual, y esas cantidades en sólidos y en líquidos son constantes y por tanto al ser constantes no aparecen en la expresión de la constante. Eso lo veremos cuando veamos los equilibrios heterogéneos. Si vemos ahora aquí, por ejemplo, para esta reacción, para la reacción H2 más I2 para dar 2HI, es decir, hidrógeno más yodo para dar 2 de yoduro de hidrógeno, ¿cuál sería su expresión de su constante K sub C? Bueno, pues como hemos dicho, K sub C sería la concentración de los productos. En este caso, como producto, el único producto que tenemos es el yoduro de hidrógeno y está elevado a 2 puesto que su coeficiente es 2. Dividido por el producto de las concentraciones de los reactivos, que en este caso tenemos dos reactivos, el hidrógeno y el yodo, elevado a sus coeficientes, en este caso los coeficientes son 1 y 1, por tanto no se indica nada. Y como vemos, el valor de K sub C, ¿de qué va a depender entonces? Va a depender del ajuste, es decir, cómo hemos ajustado esa ecuación, porque si esa ecuación la hubiésemos ajustado con un medio, 1 y también estaría ajustada, el valor de la constante no sería el obtenido anteriormente, sino que en ese caso pues lo que tendríamos es la raíz cuadrada de la expresión anterior. Por eso vamos a llegar a un acuerdo. Siempre que no me den la ecuación ajustada, que son los menos casos,
tenemos que escribirlo en su forma exotérmica y con coeficientes, los coeficientes enteros más pequeños posibles. Ese es el acuerdo. Para el ajuste de la ecuación y el cálculo de la constante K sub C, vamos a utilizar el siguiente convenio. Siempre que no se dé la reacción ya escrita, que normalmente se da, escribiremos la ecuación en su forma exotérmica. Recordemos que normalmente la forma exotérmica suele ser la de formación de sustancias. Es decir, cuando varias sustancias se combinan para dar una, esas reacciones suelen desprender energía. Esa es su forma exotérmica. De forma que en el numerador de K sub C aparezcan los compuestos situados en el miembro de la ecuación en la que se desprende energía. Y ajustaremos la ecuación con los coeficientes estequiométricos que sean los números enteros más pequeños posibles. Veamos el ejercicio, por ejemplo, que tenemos aquí en la pantalla de junio del 2020 de Extremadura. Dice, en un recipiente de 500 mililitros, nos están dando el volumen, se ponen 0,6 moles del compuesto A y cuando la temperatura es de 600 Kelvin, nos están dando la temperatura a la cual se alcanza el equilibrio, se alcanza el equilibrio para la reacción ahí indicada. La reacción indicada es que la sustancia A da lugar, ¿vale?, una doble flecha, a 2 moles de B por cada mol de A más 1 mol de C. Dice, siendo el grado de disociación de A es del 65%. Eso no lo hemos visto todavía, lo veremos en próximos vídeos, pero bueno, ya más o menos se da a entender. ¿Qué significa el grado de disociación del 65%? Bueno, esta es una reacción de disociación en la que el reactivo A se disocia en B y C. Lo que nos están indicando aquí es que por cada 100 moles se van a disociar 65. En nuestro caso, lo que tenemos inicialmente son 0,6. Nos piden en este ejercicio que calculemos el valor de K sub C. Lo primero es tener clara la expresión de K sub C. K sub C para esta reacción, así expresada, sería, y como nos la dan expresada, la mantenemos así, no hay que darle la vuelta, porque aquí aparece expresada. Concentración de sus productos, en este caso los productos son B y C, multiplicado, ¿vale? Eso no es una suma, que algunos cometéis el error de poner una suma, elevado a sus coeficientes. El coeficiente de B es 2, el coeficiente de C es 1, el de C no se indica. Dividido por las concentraciones de los reactivos elevado a sus coeficientes, que en este caso sería la concentración de A elevado a 1. Pues bien, lo que tenemos que calcular es la concentración de A, de B y de C en el equilibrio. Este tipo de ejercicios lo solemos hacer con una pequeña tabla en la cual indicamos en las diferentes columnas las sustancias que intervienen. En este caso, sustancia A, sustancia B y sustancia C. Después indicamos los moles que tenemos inicialmente. En este caso me indican que introducimos 0,6 moles de A. Después vemos cómo evoluciona la reacción. Esos son los moles que reaccionan. Moles, a ver si soy capaz de ponerlo, moles que reaccionan. Nosotros de esta ecuación así expresada vemos que por cada mol de A se obtienen 2 moles de B y 1 mol de C. Pero claro, ¿qué cantidad de A de esos 0,6 moles va a reaccionar? Aquí tenemos información porque tenemos alfa, pero si no lo supiésemos diríamos que de A va a reaccionar una cantidad X. Cuando de A reacciona una cantidad X, que será una incógnita, ¿cuánto obtendríamos de B? Pues obtendríamos de B 2X, y de C X, puesto que el ajuste es 1, 2, 1, pues X, 2X, X. Bueno, pues eso es lo que plasmamos en esa fila de moles que reaccionan. X, 2X y X. Puesto que los X de A son moles que van a desaparecer, bueno, pues yo, por indicarlo que la reacción se va a desplazar hacia la derecha, lo que hago es ponerle a ese X un signo menos y a las cantidades de B y de C que van a aumentar, de inicialmente que no teníamos nada, pues les ponemos un signo más. Y con eso llegaremos al equilibrio. Entonces, moles en el equilibrio nos quedarían 0,6 menos X, 2X y X. ¿Vale? Esas serían las cantidades en el equilibrio. Sabiendo eso, ya podría calcular las concentraciones dividiendo entre el volumen.
Pero claro, tengo que calcular en primer lugar la X. ¿Y la X de dónde la vamos a sacar? Pues la vamos a sacar de esto, del grado de disociación. Hemos dicho que el grado de disociación indica que de cada 100 moles, ¿vale?, reaccionan 65 moles reaccionan. Bueno, si inicialmente tenemos 0,6, que son los moles, no tengo 100, tengo 0,6, pues ¿qué cantidad nos quedaría aquí? Bueno, pues si hacemos esa operación, que es la X que queremos calcular, 65 por 0,6 entre 100, nos da que el valor de X es 0,39 moles. Y sabiendo eso, pues ya tendríamos los moles en el equilibrio de las tres sustancias. En el caso de la sustancia A, pues serían 0,21, de la sustancia B serían 0,78 y de la sustancia C, que solo es X, 0,39. Con eso ya podemos calcular K sub C. K sub C sería concentración de B. La concentración se calcula dividiendo el número de moles entre el volumen. 0,78, que es los moles de B, entre el volumen, que es medio litro, 0,5 al cuadrado, por la concentración de C, que es 0,39 entre 0,5, y dividido por la concentración de A, que es 0,21 entre 0,5. Si hacemos ese cálculo nos da un valor de la constante de 0,50, nos da un valor de 4,52. 4,52. Y ese sería el apartado A, que es el que nos interesa ahora. También nos piden un apartado B, que es un problema de aplicar la ecuación de los gases, apartado B, en el cual nos dicen calcula la presión total que se alcanza en el equilibrio. Puesto que en el equilibrio ya sabemos el número total de moles y sabemos el volumen total y sabemos la temperatura total, pues sería aplicar la ecuación de los gases, en la que P por V igual al número total de moles en el equilibrio por R y por T. Por lo que P será el número total de moles, que es la suma de los tres, que en este caso sería 0,21 más 0,78 más 0,39, que son 1,38. 1,38 es la suma de esto más esto, pues sería 1,38 por R, 0,082, por la temperatura, que nos han dicho que son 600 Kelvin, entre el volumen, que es 0,5 litros. Si hacemos ese cálculo, nos da un valor de 135,79, pues aproximadamente 136 atmósferas.